para todos los peruanos, una bandera de optimismo, de entusiasmo, de crecimiento económico con empleo, de empleo con derechos, de derechos sociales que reivindiquen a los más humildes. Por eso hemos levantado una bandera de afirmación nacional, de seguridad ciudadana, de derechos sociales en la salud, de derechos en la educación por los más jóvenes y de recuperación y restitución de los derechos sociales que han sido conculcados o disminuidos. Y quiero por eso, aquí, además de señalarles cuáles son los objetivos del gran crecimiento que proponemos, cuáles son los objetivos del número de empleos que serán creados y de qué manera restituiremos la serenidad y la seguridad ciudadana, quisiera responder a las interrogantes sociales que se plantean, porque Alianza Popular y el APRA también dan respuesta a varios importantes problemas que están latentes en el pueblo. Y el primero de ellos, para comenzar por uno, es el que ha expuesto esta madre carmelina del Señor de los Milagros, que en nombre de los comedores populares y del vaso de leche nos ha traído el reclamo y el pedido de tantas mujeres de pueblo organizadas, gracias a cuya organización el Perú ha salido de muchos problemas en los últimos decenios. Hace unos días se celebró el Día Internacional de la Mujer y para mí lo más significativo fue saludar los comedores populares, el vaso de leche, los clubes de madres, porque son organizaciones femeninas que en defensa de sus hijos lograron actuar de manera inteligente para evitar la desgracia de la miseria. Y gracias a ellas, el Perú ha podido sobremontar y superar gravísimos problemas económicos. Y frente a ellas y a su organización que respetamos y que siempre apoyamos en nuestros gobiernos donde se reconocieron legalmente, vengo a decirles que mi primer compromiso es aumentar el primer día 30% el presupuesto a las organizaciones de madres. Un segundo tema fundamental es el de los jóvenes mototaxistas, transportistas, y también el de los taxistas que cumplen un servicio público fundamental, pero que no tienen derechos esenciales, porque el Estado no ha sido lo suficientemente inteligente para responder a sus problemas. Yo contaba hace unos días cómo encontré un viejísimo trabajador de 75 años haciendo taxi a bordo de un tico, escogiendo las calles asfaltadas de Chuquitanta y Oquendo para no destruir su vehículo del que vive a los 75 años. Y este hombre me explicó cómo había trabajado en una vieja empresa, pero no pudo completar 20 años para tener un mínimo de pensión. Y que trabajaba más de 20 años ya como taxista, sin tener ningún derecho, sin acumular ninguna jubilación. Y entonces dije, viendo también a los jóvenes mototaxistas, que es imprescindible responder a este segundo gran grupo. Nosotros tenemos que constituir para cada uno de ellos un fondo de jubilación. ¿Con qué? Con los impuestos que ellos pagan. Porque ellos pagan cada vez que compran un galón de gasolina lo que se llama el impuesto selectivo al consumo, que es un sol 20 por cada galón que ellos compran y que va al Estado. Y lo que proponemos nosotros, los apristas y Alianza Popular, es que ese dinero
cree un fondo individual de cada uno de acuerdo al impuesto que está pagando. Y así, día a día, conforme compren sus galones de gasolina, ellos estarán incrementando su fondo de jubilación y tendrán por fin un derecho a tener una pensión cuando cese su trabajo. Un tercer tema que quisieran esta noche decir es el de los trabajadores estatales. Contra ellos se han cometido a veces iniquidades y abusos. Y en nombre de reducir el aparato del Estado, se produjeron los ceses colectivos en la época del fujimorismo. Recuerden ustedes que más de 300.000 trabajadores públicos fueron cesados en la época de la dictadura. Fueron expulsados, dejados sin trabajo y sin derechos. Y le ha costado a la democracia, haciendo listas interminables, devolver esos derechos. A algunos reincorporándolos a su antiguo trabajo, a otros pagándoles como corresponde una indemnización o sus derechos. Pero contra los trabajadores del Estado se ha ejercido la dominación y se ha ejercido el abuso. Y ahora existe una llamada ley Servir que se ha planteado para que todos los trabajadores estén sometidos a la amenaza permanente del despido. La ley Servir establece que los trabajadores de un ministerio o de una institución no tienen derecho a la negociación colectiva. Y eso es un delito internacional, porque bloquea un derecho reconocido mundialmente. Todo trabajador tiene derecho a la negociación colectiva, trabaje donde trabaje. Nosotros queremos decirles desde aquí a los trabajadores del sector público: la ley Servir, que ahora existe por obra de este gobierno, dejará de ser una amenaza contra su estabilidad y dejará de ser una amenaza contra la negociación colectiva. Eso. Las organizaciones de madres, los mototaxistas, los trabajadores estatales son algunos de los grandes grupos que necesitan una respuesta social. Mi gobierno será un gobierno social en favor de ellos. El Perú ya aprendió a crecer, ya aprendió a traer capitales externos, ya sabe generar empleo, tiene una buena clase media que sabe crear trabajo. Pero necesitamos reorientar la política y el gobierno hacia los grupos sociales que claman por justicia. Y uno de ellos, el cuarto, es el grupo de los profesores. Los profesores y los maestros, a los cuales, con una pésima ley llamada Ley de la Carrera Magisterial dada por este gobierno, les han quitado su categoría, les han reducido sus niveles y por consiguiente sus sueldos. Anuncio desde aquí, desde el Señor de los Milagros, que vamos a derogar esas leyes para devolver a los profesores su derecho. Y a la cola de los grandes grupos sociales. Al final, porque son los que no pueden movilizarse por las calles, porque pocos se acuerdan de ellos, están los jubilados de la 19990, de la ONP. Esos jubilados que, como no tienen una organización sindical que los defienda, tampoco tienen políticos que se acuerden de ellos. Pero necesitamos tomar decisiones rápidas, no hacer ofertas para estudiar,
para debatir en el Congreso. Que se debata en el Congreso. Pero lo que les anuncio a los jubilados de la 19990, a los pensionistas de la UNP, es que automáticamente el 28 de julio aumentarán 30% sus pensiones como un acto de justicia. Este es el programa social de la Alianza Popular y del aprismo. Nosotros hemos llegado para dar justicia en el Perú, justicia a los grandes grupos, no solamente nuestros jubilados, los mototaxistas, las madres, los profesores, sino también una masa inmensa de millones de peruanos, que son los agricultores del Perú. Los agricultores del Perú que no viven en las ciudades y no tienen forma de expresarse y protestar. Han sido ignorados por el crédito estatal, han sido ignorados por la burocracia. Y la realidad es que hoy, cuando la situación internacional es tan difícil para muchos países, cuando el precio de los minerales se cae y ya no es un buen negocio vender minerales al extranjero, hasta que se recupere alguna vez ese precio, tenemos que volver los ojos al interior de la patria. Y el interior de la patria es su agricultura familiar, pequeña, la que nos da de comer, la que trae desde la selva central o desde el Valle del Mantaro y los valles andinos el alimento que nosotros tenemos aquí y en muchas ciudades. Pero esos campesinos más producen, más pierden. No puede ser que allá en Oxapampa se esté pagando, o en la Merced, a 50 centavos o 40 centavos el kilo de naranjas, que aquí se venden mucho más caras, porque se beneficia el intermediario y el transportista. Y ese campesino no tiene crédito, no tiene buenas semillas, no tiene fertilizantes, no tiene ayuda del Estado, se empobrece cada vez más. Por eso no puede comprar los productos de nuestra industria de las ciudades. Tenemos que hacer que nuestro país camine con sus dos piernas: la industria urbana, la agricultura campesina. Y la única manera es apoyar activa y genéricamente a los campesinos, que son cientos de miles. Por eso he dicho, como otra medida social, el 28 de julio vamos a declarar la emergencia del agro nacional para que puedan beneficiarse de plazos más largos en sus pagos y de intereses menores. Estos son los grandes sectores nacionales. Hay otros a los que hay que dar atención específica, pero por número son los grandes sectores nacionales. Y un séptimo es el de la juventud. La juventud que por su falta de experiencia laboral, que por su falta de relaciones humanas, es la que no encuentra trabajo, es la más desempleada y la que menos salarios gana. Entonces necesitamos abrir un espacio nuevo para esa juventud, pero no como lo quiso hacer este gobierno, dando una ley pulpín que le quitaba derechos y salarios a la juventud para entregársela como mercancía barata a las empresas. Eso es injusticia y no estamos de acuerdo con las leyes pulpín.